Chicos, estamos entonces ya abordando la quinta meditación, la meditación número 5. En esta meditación, Descartes prosigue con los frutos, digámoslo así, recogidos en la cuarta meditación, que provienen de la tercera meditación, y estos frutos tienen que ver con ahora estar capacitado para poder expandir el campo de la verdad y de la certeza. Ustedes recuerden que a partir de la demostración de la existencia de Dios en la tercera meditación, y al concebir a Dios, a este Dios existente como la suma perfección, Descartes termina concluyendo que esta suma perfección coincide con el sumo bien, la suprema bondad. Por lo tanto, esta suprema bondad no puede tener intenciones de engañarlo, y por lo tanto, si nos dotó a todos los humanos con facultades cognitivas que se expresan desde el campo de los sentidos externos, desde el campo de la propia razón, de la propia inteligencia, que a su vez se combina con el poder que tiene la imaginación, con la sensibilidad espiritual, el sentimiento espiritual profundo que se abre al reconocimiento de lo que es bueno en sí mismo y de lo que se opone a eso que es bueno en sí mismo. Es decir, si estamos capacitados con todos estos talentos, con todas estas facultades que nos permiten de alguna manera acceder y encontrarnos con nosotros mismos, con los otros seres, con la existencia. Bueno, si tenemos todas estas facultades y estas capacidades que nos da un Dios, que es el Dios, el único posible, y que además es la suprema bondad y la suprema sabiduría, evidentemente la conclusión es que no tenemos en vano estas capacidades, sino que estas capacidades están bien fundadas. Por eso en la cuarta meditación, Descartes lo que intentó hacer es profundizar y precisar la potencia de estas facultades cognitivas para discernir, para diferenciar los casos en donde uno capta la verdad con fundamento y los otros casos en donde se comete el error. Ahora, con toda esta inercia, con toda esta cosecha, con todo esto de provecho, Descartes dice, bueno, puedo seguir extendiendo mi meditación acerca de otro tipo de ideas que yo concibo. Entonces, él se va a abocar a pensar en las ideas que están representando objetos abstractos, como los objetos de la matemática. En principio, él nombra la figura del triángulo rectángulo y menciona dos propiedades de los triángulos rectángulos, una de las cuales es una propiedad atinente a cualquier triángulo. Él dice, yo pienso, veo con el pensamiento, con absoluta claridad y distinción, porque hay una demostración que lo sostiene, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a dos rectos, es igual a 180 grados. Eso lo veo con claridad y distinción, y además esta claridad y distinción está reforzada porque hay un proceso demostrativo que funda esto que se ve claramente. Precisamente la demostración es este proceso gracias al cual se visualiza con claridad y distinción
este resultado geométrico propio de cualquier triángulo. También añade, como otro ejemplo, el teorema de Pitágoras. Él dice, veo con claridad y distinción, es decir, él sabe que es demostrable y conoce la demostración del teorema de Pitágoras, según el cual el cuadrado del lado más largo de un triángulo rectángulo, que es la hipotenusa y que se enfrenta al ángulo recto, es igual a la suma de los cuadrados respectivos de los otros dos lados. Él dice, yo para este tipo de ideas, para este tipo de nociones, para este tipo de conocimiento, tengo una demostración, tengo un proceso demostrativo que avala. Ese proceso demostrativo va mostrando lógicamente, y al ir mostrando lógicamente se va haciendo la claridad y la distinción en el pensamiento, exigencias que el pensamiento necesita para tener certeza, para estar seguro de que no se está equivocando. Entonces hay una serie de nociones, de ideas, de conceptos que el pensamiento forma y que son concepciones de objetos abstractos, es decir, él mismo dice, no sé si en realidad hay algún triángulo en la realidad espacio-temporal, física. Yo hablo del triángulo que concibe mi propio pensar. En ese triángulo que el pensamiento concibe desde cómo define a la triangularidad, figura plana de tres lados rectos, desde esa propia definición el pensamiento encuentra propiedades que son esenciales, o sea que están lógicamente implicadas en esa definición formal, en este caso de la figura de un triángulo. Podría ser de una función, de una relación matemática, etcétera, de otros objetos matemáticos. Entonces, en los procesos demostrativos uno va evidenciando con claridad y distinción que cierta propiedad estaba implicada lógicamente en ciertas otras que se presuponen como hipótesis o como hipotéticas y además combinadas estas hipótesis con ciertas definiciones. Entonces, en ese camino demostrativo, Descartes no puede dudar de que obtiene claridad y distinción. Y dice en alguno de los renglones, porque algo de conocimiento en geometría tengo. Es una mención, o que bien es una gran ironía, o que bien es un gesto de humildad. Yo me inclino por este gesto de humildad, porque sí, tenía algún conocimiento de geometría, tenía algún conocimiento de geometría que es el fundador de una rama de la geometría que es la geometría analítica. Así que sí, era un señor muy autorizado para hablar de geometría. Ahora, Descartes va a volver a partir de las ideas de estos objetos matemáticos a la idea de Dios. Y va a decir, así como yo soy consciente de que mi pensamiento no puede hacer que exista un objeto matemático en la realidad extramatemática, el hecho de que el pensamiento piense la triangularidad como esa figura plana de tres lados rectos, no alcanza para que exista una tal figura plana de tres lados rectos en la realidad. Es decir, el pensamiento lo que piensa, lo piensa como objeto que está construido por la definición propia que el pensamiento establece, y en esa definición propia el pensamiento empieza a encontrar propiedades inherentes a esa definición que están implicadas lógicamente, o sea, necesariamente desde el punto de vista absoluto, lógico, con lo que esa definición está estableciendo. Pero eso no alcanza para que el pensamiento, al pensar un triángulo, produzca en la realidad un triángulo. Acá yo les diría que hay una especie de abuso de lenguaje combinado, este abuso de lenguaje, con una no
distinción explícita al menos de dos planos que se dan en el ser. Porque efectivamente el triángulo que está pensando el pensamiento sí tiene una existencia real, pero tiene la existencia real que se da en el plano del propio pensamiento. Es un objeto construido por el pensamiento, definido por el pensamiento, que tiene una existencia en el pensamiento mismo. No es que no existe. Lo que pasa es que cuando Descartes dice, mi pensamiento al pensar el triángulo no tiene todavía la fuerza como para hacerlo existir, está pensando en hacerlo existir fuera de la realidad mental. Está pensando en hacerlo existir extramentalmente. Bueno, por cierto, las cosas que pensamos no necesariamente existen en la realidad extramental, existen en el pensamiento mismo, mientras el pensamiento las concibe del modo en que las concibe y las está pensando. Pero eso no alcanza para que existan fuera del pensamiento mismo. Bueno, no alcanza salvo para cierta rama New Age de los coachings donde ellos creen y lo dicen y así lo van proponiendo como gran solución a todos los pesares emocionales de la condición humana, que el pensamiento crea realidad y que hay que cambiar el pensamiento para crear la realidad. Bueno, yo acá, por supuesto ustedes ya saben que digamos esto es completamente falso, es completamente inconsistente, porque para alguien que falleció su hijo, el pensamiento que dice no falleció no produce que no haya fallecido. La pérdida es irreversible. Lo único que podemos hacer es no pensar en esa pérdida. Podemos evitar pensar en esa pérdida. Ahora, no pensar en esa pérdida no significa que la pérdida no existe. Es simplemente desatenderla. Ahora, fíjense a dónde iríamos a parar si nos la pasamos en nuestra vida desatendiendo aquellas cosas que nos interpelan, que nos muestran límites, que nos muestran que estamos a la intemperie frente a ciertas pérdidas, frente a ciertas circunstancias en la vida en donde nos sentimos totalmente arrasados, donde nuestra comprensión, donde nuestra capacidad de entender, de pensar en algún sentido oculto que justifique que haya pasado tal cosa, se desvanece por completo porque eso que ocurre es tan doloroso y en el fondo es tan absurdo que no hay manera de convertirlo en algo con un sentido. La muerte es absurda, las pérdidas son absurdas porque la vida está hecha para la vida y porque más allá de que obviamente que en el plano biológico la vida se alimenta de otras vidas, el tigre se alimenta de la gacela se alimenta de la vida de la planta, etc. No obstante, cuando hay una dimensión espiritual que es capaz de valorar la vida, una dimensión espiritual autoconsciente, que es consciente de sí misma, del valor que tiene la vida, del valor que expresa de manera muy rica el mundo del bien, y el bien en definitiva, ¿con qué se va a terminar identificando? Con esa capacidad amorosa, gratuita, de engendrar, de participar, de congregar, de ofrecerse. Bueno, cuando uno es capaz desde su propia dimensión espiritual, vía el sentimiento, vía la sensibilidad, vía el propio pensamiento, de entrelazar todas estas cosas y darle un valor en sí mismo a la vida, la conclusión intelectual, racional, y la conclusión también emocional y la conclusión valorativa es que la vida debería seguir viva. Cuando uno siente algo que es bueno, no siente que sea natural añadirle, sí, pero que sea bueno hasta acá. Después ya no me interesa seguir con él.
No, cuando uno se enamora, cuando uno ama de verdad, se siente inundado por algo que es profundamente valioso. No hablo del enamoramiento de los primeros 3 minutos, hablo de la percepción profunda de lo que es el otro, con sus riquezas, con sus bajezas, pero es ese otro que es irrepetible, no hay otro como ese otro. Cuando uno es capaz de amar, percibe al otro en esa dimensión profunda. Y cuando lo ama, no lo quiere amar por 5 minutos, un año. Hay un siempre como horizonte que alienta ese descubrimiento para engendrar un camino en donde permanecer juntos. Eso es lo que naturalmente ocurre. Por lo tanto, cuando ese camino se interrumpe por una pérdida, por una muerte, por un accidente, por un asesinato, por lo que fuere, eso muestra que se ha interrumpido algo muy valioso en sí mismo, que en realidad exige estar llamado a crecer, a multiplicarse, a prosperar, y no a terminar, a morir. Entonces, por supuesto que, digamos, uno tiene que convivir con la valentía de enfrentar estas situaciones, no para anestesiarse con algún mantra, con alguna frasecita apropiada que nos diga, bueno, pero esto tenía que pasar, Dios sabrá por qué, tú sigue porque tú no puedes comprender, como lo decía Descartes, ¿se acuerdan? Como lo decía Descartes en las últimas 2 meditaciones, ¿no? Que él seguía pensando que para Dios es todo comprensible y para Dios todo tiene sentido. Y no es así, porque justamente si todo tuviera sentido, todo sería bueno, y entonces no hubiese sido necesario que Dios, que es la Trinidad, en la segunda persona, que es la persona del Hijo, se encarnara y padeciera. ¿Por qué padecer? ¿Por qué ser crucificado? ¿Por qué sufrir? Si todo lo que ocurre en el fondo responde a la perfección, a un plan diseñado por la providencia que se tiene que cumplir y que por lo tanto es bueno en sí mismo. No tendría que haber sufrimiento. En el fondo el sufrimiento se entendería como una resistencia a lo que tiene que suceder, no aceptando que eso que tiene que suceder era lo mejor que tenía que suceder, porque proviene de un plan divino y Dios es bueno. Es decir, salvo que se lea desde esa manera absolutamente superficial y falsa, el sufrimiento está manifestando de que hay algo que es absurdo. El absurdo que la mente siente cuando escucha que 2 más 3 es 9 en vez de ser 5, 2 más 3, se traduce en un absurdo emocional que duele cuando se interrumpe algo que tiene un valor sagrado en sí mismo, como la vida. Entonces, son todas maniobras de no pienses en eso, así créate otra realidad. Bueno, ¿cuál es la realidad que me estoy creando? La realidad que en el fondo siempre pretende alinearme con un bienestar, ahuyentando a todos los fantasmas, pero en realidad no son fantasmas, porque la pérdida no es una ilusión óptica, la pérdida es real. Entonces, una mirada que profundiza la vida tiene que atreverse también a contemplar lo absurdo y a responder no desde una receta, porque Dios no responde con una receta. En realidad Dios muere frente al absurdo. Lo que pasa es que no muere de resignación, muere entregando su amor, más allá de eso absurdo que le pasa a la humanidad y que le sucede a él. Piensen, el gran inocente que muere crucificado, es decir, muere en el lugar que estaba diseñado por el Código de Procedimiento Penal del Imperio Romano para que padezcan y mueran los peores malhechores. En ese lugar del peor está el más inocente. Eso es absurdo, ¿verdad? Es absurdo. Bueno, entonces, esos absurdos en realidad se enfrentan desde una toma de decisión
que es capaz de permanecer fiel, amorosamente fiel, lúcidamente fiel, no enceguecidamente fiel u obsesivamente fiel o tosudamente fiel, sino lúcidamente fiel, pero entregada a acompañar con su amor eso que haya que acompañar, porque esa respuesta es una respuesta libre y es una respuesta que por lo tanto es creadora y amorosa. Y por lo tanto abarca ese sinsentido y ese absurdo, respondiéndole a ese sinsentido con el sentido que significa amorosamente acompañar. Entonces, por eso digo, ¿no? O sea, esto de que huyamos del dolor pensando en otra cosa es evasivo, digamos. Todo esto es una catarata de evasiones que por supuesto van a terminar muy mal, porque en el fondo ya la raíz de estas maniobras evasivas es una profunda desesperación por querer ser sí mismo sin poder serlo. Porque cuando uno quiere ser sí mismo, empieza por asumir lo que la vida muestre, pero no asumiéndolo resignadamente como si nada doliera, como si nada pasara. No, asumirlo significa enfrentarlo, no negarlo, y sentir que uno es responsable de responder frente a esto que ocurre. No de decir todo está bien, porque eso también es una perversa evasión. Bueno, entonces, yo decía, el triángulo que está pensando el pensamiento existe, pero tiene una existencia real y mental. No existe necesariamente fuera de la mente. Para que exista un triángulo fuera de la mente hay que tomar una cartulina o cualquier material y formar con ese material una figura triangular. Que seguramente, por las imperfecciones del corte, por mínimas e invisibles que sean, no va a constituir un exacto triángulo como el que formaliza la mente concibiéndolo en su definición mental abstracta de triangularidad. Entonces, a partir de acá, Dios examina la idea de Dios. Así como un triángulo no le pueden faltar sus tres ángulos y no puede ser falso que esos tres ángulos sumen dos rectos, que es 180 grados, cuando yo pienso en la idea del ser más perfecto, que es Dios, no puedo pensar que ese ser perfecto no existe. Porque, ¿qué es más perfecto? ¿Un ser que solo es imaginado o un ser que tiene una existencia real? Bueno, tener una existencia real es tener una existencia superior que la existencia conjetural que da el poder imaginar a ese ser. Pero imaginarlo no significa que ese ser exista. Entonces, si Dios es la suma de todas las perfecciones, si lo pienso no existiendo, en el fondo no estoy pensando a Dios. Porque un ser que tiene todas las perfecciones, pero que le falta justo la existencia, le está faltando una perfección, que es ser y que además es existir. Pero si le falta una perfección, que es ser y que es existir, entonces no es el ser que tiene todas las perfecciones. Por lo tanto, no sería Dios este ser. Con lo cual, si pienso en Dios, no puedo pensarlo sin su existencia, porque la existencia es una de las perfecciones que tienen que estar entre todas las perfecciones máximas que están incluidas en la noción de Dios. Ahora, el tema es que acá Descartes deduce que entonces Dios existe. Esto es lo que se llama el argumento ontológico, que ya fue establecido en el siglo XI por San Anselmo de Canterbury. Aquí Descartes se convence de que Dios realmente existe porque no puede ser concebido sin la existencia, porque reúne como concepto perfecto y absoluto todas las perfecciones, con lo cual también tiene que incluir la perfección de existir y no ser solo un producto de la fantasía. Ahora bien, lo que en realidad Descartes está probando es esto. Descartes, con esta prueba ontológica, con este argumento ontológico,
sin darse cuenta, no logra probar lo que él cree que está probando. Él cree que está probando que Dios realmente existe. Y en realidad lo que está probando es que al ser sumamente perfecto, como no le puede faltar ninguna perfección, no se lo puede pensar sin la existencia. Del mismo modo que no puedo pensar a un cuadrado sin que tenga 4 lados, porque si no tiene 4 lados, no es un cuadrado. Sin embargo, que yo piense en un cuadrado otra vez no significa, no alcanza para que necesariamente ese cuadrado exista fuera de mi mente. Del mismo modo, del hecho de que yo no pueda pensar a Dios sin la existencia, no alcanza para que necesariamente entonces Dios tenga una existencia en sí misma más allá de mi pensamiento. Esto es lo que Descartes no advierte, y que yo se los quiero señalar. No obstante, es muy interesante llegar al concepto de Dios como el concepto en el cual, porque están incluidas y presentes todas las perfecciones, necesariamente también tiene que estar la existencia como atributo que perfecciona a un ser, porque un ser, si existe, es realmente más que si solo existe imaginariamente. Entonces, digamos, esto me parece que es fuerte, sobre todo para incorporarlo. A Dios no se lo puede pensar no existiendo. Aunque, por cierto, eso no signifique que entonces necesariamente exista fuera de nuestro acto de pensarlo como Dios. Mientras lo pensemos como Dios, estaremos pensando a un Dios que es el ser que tiene todas las perfecciones. Por lo tanto, dentro de esas perfecciones tiene que estar el ser y tiene que estar el existir. Pero eso no alcanza para que Dios exista necesariamente, entonces, fuera de nuestro acto de pensarlo. Por eso creo que sí hay que retornar a la demostración de la meditación tercera. Esa es una demostración causal. No es una demostración como esta del argumento ontológico de la meditación quinta. El argumento ontológico está inspeccionando el concepto de Dios, lo analiza y encuentra que es la suma de todas las perfecciones. Bueno, entonces entre esas perfecciones tiene que estar el ser y tiene que estar el existir. Es un análisis conceptual el que se hace en el argumento ontológico, pero seguimos estando dentro de los planos del acto de pensar. No alcanza para que desde ahí afirmemos que la existencia está dada fuera de nuestro acto de pensarla. En cambio, en el argumento propuesto en la meditación tercera, el argumento gira en torno a través del principio causal. Entonces, si mi mente es finita y tiene la idea de un ser infinito, solo un ser infinito es capaz de causar en una mente finita la representación de lo infinito. Y entonces ahí se deduce que Dios necesariamente tiene que existir. Bueno, esta es la meditación quinta. Les propongo para la próxima clase, como siempre, repasar los videos anteriores, retornar a los temas anteriores, participar como lo están haciendo, preguntar, animarse a utilizar el espacio de la clase para filosofar en este buen sentido, hacerse preguntas relativas a los temas que tenemos que entender y que aclarar, y en ese preguntarse a ustedes y proponer, compartiendo esa pregunta con los demás compañeros, dar la oportunidad de aclarar esa pregunta, aclarar los temas y profundizarlos. Bueno chicos, muchas gracias y nos estamos viendo.